Objetivo de la clase de hoy, que veamos gráfica argentina, que fue el último tema que tuvieron ustedes que estudiar a través del material de estudio del aula virtual. Entonces vamos a empezar con este PowerPoint. En este tema se empieza desde los orígenes de la gráfica, desde los orígenes en cuanto a la elaboración de material de lectura en nuestro país. Pero en realidad esos orígenes se remontan antes del nacimiento de la República Argentina, se remontan a cuando recién habían llegado los españoles al continente americano y posteriormente comienzan a establecerse en el territorio de este continente los jesuitas. Los jesuitas llegan con la misión de evangelizar. Esto es lo que les encomienda la Iglesia Católica. Entonces, los jesuitas que se establecieron primeramente en esta región de América del Sur, se establecen en lo que hoy sería la provincia de Misiones. En el norte sería el noreste de nuestro país. Los jesuitas realizan pequeños asentamientos que se llaman misiones justamente, y lo que detectan es que necesitan imperiosamente de una imprenta para cumplir con esta tarea que les había delegado la Iglesia. ¿Por qué necesitan de una imprenta? No podían valerse de los libros que se habían impreso en Europa, porque en realidad esos libros tenían el texto en latín, y lo que necesitaban los jesuitas era poder comunicarse con los nativos de estas tierras, con los aborígenes. Entonces, los jesuitas tenían que aprender la lengua de los indígenas y traducir los textos relacionados con la religión católica al guaraní. Es así que entonces se solicita una imprenta, y esta imprenta tarda muchísimo en llegar porque, bueno, en esa época eran así las comunicaciones, eran muy lentas, y empiezan, antes de imprimir, a fundir los tipos móviles. ¿Por qué los tipos móviles no llegaron desde Europa? No podían venir desde Europa los tipos móviles porque tenían que crearse tipos móviles con los signos diacríticos. Los signos diacríticos son aquellos signos que son exclusivos de un determinado idioma o de una determinada lengua, ¿sí? Entonces, los jesuitas acá, en estas tierras, tuvieron que fundir los tipos móviles, y lo que vamos a ver es que entonces esos tipos móviles presentan ciertas deficiencias. Las letras no tienen una forma muy pulida, muy elegante. Hay letras que vamos a ver que, por ejemplo, tienen menor ancho, otras que son más anchas. Incluso acá, fíjense, ya estamos viendo la portada de uno de estos libros que se imprimieron acá. Fíjense la palabra temporal, como la E y la M están más abajo del resto de las otras letras. Esas deficiencias, esos tal vez pequeños errores, detallitos que nosotros hoy podemos notar, surgían por la escasez de recursos con la que trabajaron acá los jesuitas. Evidentemente no disponían de todas las herramientas para fundir los tipos móviles, por eso las letras por ahí tienen ciertos defectos en su forma, y también a la hora de imprimir por ahí no podían lograr esas líneas de texto tan rectas, tan precisas, ¿sí? Sin embargo, lo mismo es excelente el resultado que han logrado a pesar de estos recursos tan limitados. Si ven, las tipografías que ellos crearon son tipografías romanas, el texto está centrado, es solo texto, pero ya vamos a ver que sí tenían ilustraciones también estos libros, ya les voy a contar, y lo único que alcanzamos a ver es que además del texto aparece una guarda, que acá la estoy señalando, que es muy delgadita, muy sencilla, porque bueno, no había posibilidad de hacer un gran despliegue en cuanto a elementos decorativos.
Acá ya estamos viendo una ilustración. Y bueno, acá voy a hacer un hincapié especial en decir quiénes fueron los autores de estas ilustraciones. Los jesuitas les pidieron a los indígenas que realizaran estas ilustraciones. Obviamente les transmitieron nociones acerca de la xilografía, que es el sistema que utilizaron para imprimir estas ilustraciones, y les transfirieron esta tarea a ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que participaran los indígenas en la elaboración de los libros y que específicamente tuvieran que elaborar las ilustraciones? El objetivo era de que el indígena, a su manera, desde su posibilidad de interpretación de estas nuevas nociones bíblicas, pudiese representar, por ejemplo, en este caso, el castigo, el infierno, el pecado, todo esto que era absolutamente nuevo para esta gente. Entonces, fíjense cómo se ha representado esto del castigo. Acá aparece un mono, un simio, que si ustedes ven tiene la boca gigante y en el interior de la boca se alcanzan a ver las cabecitas de los pecadores que han sido devorados por este demonio. Como les dije recién, vuelvo a insistir, esto es muy importante porque realmente era muy difícil para los indígenas introducir el concepto del pecado, del castigo. Ellos tenían obviamente otras creencias y en esas creencias no estaba esto del pecado. Entonces, bueno, es por eso que los jesuitas incorporan, hacen participar, integran en el trabajo de elaboración de los libros a los indígenas. Acá lo que les estoy mostrando son imágenes para que entiendan cómo era el sistema de la xilografía a través del cual se imprimieron las ilustraciones. Los libros se imprimieron con tipos móviles, es decir, con el sistema tipográfico, con el sistema que inventó Gutenberg, ¿sí? Con la imprenta que desarrolló Gutenberg. Pero acuérdense que ese sistema de impresión no permitía imprimir nada más que texto, no permitía imprimir ilustraciones. Entonces las ilustraciones se tuvieron que hacer con otro sistema de impresión, que es este, la xilografía. El sistema xilográfico consiste en tallar, como ven acá en la foto de la derecha, una placa de madera en donde se deja en sobrerrelieve la superficie impresora. Acá a la izquierda están viendo cómo se talla esa placa de madera y en realidad lo que se está dejando en sobrerrelieve es texto, pero si ven en la imagen de la derecha se ve una ilustración. Y lo que van a hacer los jesuitas es solamente utilizar este sistema de impresión para imprimir las ilustraciones. Como dije recién, el texto se imprimía. Trata de unirse. Sí, el tema es que yo no sé cómo integrarlos, pues. Entonces, pasemos ahora a otra diapositiva. Acá lo que estamos viendo es que una vez que se tallaba esa placa de madera, quedaba en sobrerrelieve la ilustración, se entintaba y después se colocaba un papel sobre esa placa de madera y mediante esta prensa que ustedes están viendo, se ejerce presión entre el papel y la placa de madera en donde estaba tallada la ilustración y que estaba entintada. Mediante esa presión se transfiere la tinta al papel y el papel ya queda impreso. Bueno, lo que estamos viendo acá son otras portadas de otros libros que imprimieron los jesuitas. Miren lo que yo les decía recién, ¿no? La imperfección de las letras. Fíjense la letra de la U, la forma de la U, ¿no? Como es por ahí muy cuadrada acá la curva, acá la A, el ancho que tiene, y en cambio la L, que tiene un ancho desmesurado con respecto al ancho de esta A. ¿Ven? Esas deficiencias en el diseño de las letras, esto es porque los jesuitas tuvieron que fundir acá los tipos móviles sin contar con todas las herramientas necesarias para hacer un trabajo tal vez de mejor calidad o de mayor perfección. También estamos viendo el texto, miren, no es muy adecuado el interlineado, se ve como muy disperso el texto, no hay suficiente jerarquización y esto es porque además
no se podían dar el lujo de estar imprimiendo una diversidad enorme de tamaños de letra. Fundieron la menor cantidad de tipos móviles posible. Es decir, la variedad de cuerpos tipográficos era absolutamente reducida. Esa portada que yo les estaba mostrando recién, ven que está acá a la izquierda, ahora vemos las páginas interiores de ese libro, para que también vean cómo eran las páginas interiores. Acá está de nuevo lo que yo les estaba diciendo recién. Fíjense el texto. Tiene un tamaño demasiado grande para el tamaño de la letra. Fíjense qué pocas líneas de texto que entran en esa página. ¿Por qué? Y porque en realidad no fundieron tipos móviles con cuerpos de letras más pequeños, porque si no, se hacía mucho más difícil. Mientras más pequeñita es la letra, más difícil es darle una forma correcta a esa letra, ¿sí? Entonces, fundieron tipos móviles con una tipografía de mayor tamaño, pero bueno, ese tamaño no es apropiado para el tamaño de la letra. Y si vemos la página, solamente tiene el texto. Aún no tiene número de páginas, hay un montón de elementos que no presentaban estos libros aún, ¿sí? Fíjense acá, otros libros, y ahora voy a hacer hincapié en la pregunta que contenía el trabajo práctico. Una de las preguntas era, ¿qué temáticas tenían estos libros que imprimieron los jesuitas? Dos temáticas. Por un lado, los jesuitas tuvieron que imprimir diccionarios o vocabularios, como en este caso de la lengua guaraní. ¿Por qué? Porque los jesuitas primero tenían que aprender el guaraní para poder comunicarse fluidamente con los indígenas. Y por otra parte, imprimieron textos religiosos para poder transmitir, inculcar la religión católica a los indígenas. Entonces, la respuesta correcta eran esas dos temáticas, ¿sí? Por ejemplo, acá, este ya es un texto de temática religiosa, explicación del catecismo en lengua guaraní. En este tipo de libros que eran de temática religiosa tenemos una columna a la izquierda que tiene el texto en latín, que era el idioma oficial de la Iglesia Católica. Y en la columna de la derecha está el texto traducido al guaraní, ¿sí? Bueno, más libros, en este caso también es temática religiosa, sermones y ejemplos en lengua guaraní. Bien, esa imprenta, esa primera imprenta que habían solicitado los jesuitas, en lo que hoy es la provincia de Misiones, se dejó de utilizar. ¿Por qué? Porque los insumos se agotaron, se acabó el papel acá no se producía, entonces queda en desuso. También se menciona de que por ahí los ataques de los indígenas en el traslado de todo el material de impresión, porque por ahí un asentamiento, una misión jesuítica utilizaba la imprenta y después la solicitaba otra misión jesuítica que estaba a no sé cuántos kilómetros de distancia. En ese traslado por ahí los jesuitas sufrían ataques de los indígenas y el material de impresión se extraviaba. Bueno, entonces finalmente no se imprime más. ¿Cuándo se vuelve a solicitar otra imprenta? Que nuevamente son los jesuitas los que la solicitan. Se solicita mucho tiempo después y ya desde la provincia de Córdoba, ya cuando existía el virreinato del Río de la Plata. Córdoba en ese momento se destaca porque ya contaba con 2 colegios y con la universidad, que fue la primera universidad con la que contó nuestro país. Por eso a Córdoba se la denomina la docta, porque realmente era una provincia en ese momento que se destacaba por toda su producción a nivel intelectual, ¿sí? Ahí los jesuitas son los que solicitan una nueva imprenta, pero en este caso los tipos móviles ya sí vienen desde Europa, porque ya no había que traducir al guaraní, entonces ya eran otras épocas, ¿sí? Entonces, en este caso,
Los tipos móviles vienen desde Europa y como ven, fíjense ahora la diferencia. Ya sí, el tamaño del texto es adecuado al tamaño de la página, vemos que hay márgenes más generosos, que hay numeración de páginas, que hay viñetas, que son estos elementos decorativos que enriquecen al diseño. Hay acá notas al pie de página, es decir, ya es un libro que está al nivel de los libros que se imprimían en Europa. Sigue siendo la tipografía romana, en este caso el texto está embloquado, es decir, justificado a ambos márgenes, antes no, en los primeros libros que vimos el texto estaba centrado. La forma de las letras ya es sin imperfecciones, ya es mucho más pulida, entonces ven que hay un avance impresionante. Pero lamentablemente esta imprenta se utilizó muy poquito tiempo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene un enfrentamiento con los jesuitas en España. Entonces, el rey de España los echa de su territorio a los jesuitas, de todo su territorio. Y el virreinato de Río de la Plata también era territorio español. Entonces, de acá también los echa, los expulsa. Entonces, esa imprenta que habían solicitado los jesuitas quedó en desuso. El virrey Bertis, que ya obviamente ya estaba esto de que Buenos Aires era nuestra capital, ¿sí? Pide que se traslade esa imprenta a Buenos Aires, sabiendo que había quedado en desuso, que estaba abandonada, sin utilidad. En Córdoba se traslada a Buenos Aires. ¿Cuál es la intención? De que esa imprenta empiece a funcionar para generar material impreso y que ese material que se vendiera generara ganancias que permitiera que un orfanato, que era muy importante en toda la región de América Latina, en donde estaba presente España, ¿sí? En donde tenía dominio España, este orfanato existía y se llamaba Niños Expósitos. Entonces, lo que hace el virrey Bertis es hacer que funcione esta imprenta para generar material que se iba a vender y con esas ganancias se iba a solventar el funcionamiento del orfanato Niños Expósitos. Crea la Real Imprenta de Niños Expósitos y se empiezan a imprimir libros como este que estamos viendo acá, pero no es esto lo destacado. En algún momento se les ocurre que además sería interesante imprimir un periódico. Así surge el primer periódico que existió en nuestro país, que fue el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. ¿Por qué me tomé el trabajo de leer todo este título? Porque en realidad después del Telégrafo Mercantil van a aparecer muchísimos otros periódicos que van a tener muy corta vida. Ya les voy a explicar por qué. Pero el tema es que tenían un título kilométrico porque en ese momento sentían que tenían que dar a conocer, tenían que especificar cuál era o cuáles eran todas las temáticas que iba a abordar el periódico para de esa manera tratar de captar un mayor número de lectores, poder vender un mayor número de ejemplares. Porque acá hay un detalle muy importante. En esa época no habían canillitas, no existía la posibilidad de que yo pasara por una calle, viera al canillita y me tentara, por ahí antes no tenía la intención de comprarlo porque no lo había pensado, pero al ver al vendedor de diario, ahí sí decidía comprarlo. No era así. En realidad uno se tenía que suscribir y el periódico llegaba por correo al domicilio de cada una de las personas que se habían suscrito. ¿Se entiende? Entonces, sí o sí había que contar con un número importante de personas suscriptas. Y como todavía en ese momento no había mucha gente que supiera leer y escribir, era escaso entonces el número de lectores, todos estos periódicos tuvieron una vida muy efímera, rápidamente dejaban de existir las publicaciones. Eran intentos, pero que fracasaban, desgraciadamente. Bueno, acá estamos viendo la portada del Telégrafo Mercantil.
Obviamente era un periódico impreso mediante el sistema tipográfico y solamente tenía texto, no tenía ilustraciones, y era sumamente modesto. En realidad eran 2 hojas impresas en ambas caras, es decir, que nada, eran 4 páginas que uno tenía, no era más que eso. Algo importante, yo recién les dije, el Telégrafo Mercantil y todos los otros periódicos que surgieron después solamente tenían texto, solamente se utilizaba el sistema tipográfico. ¿Cuándo va a aparecer la litografía, que es lo que permite imprimir ilustraciones con buena calidad? Porque la silografía que utilizaban los jesuitas no obtenía una muy buena calidad de copia, o se podía hacer un número muy limitado de copias, ¿sí? Porque esa madera que se entintaba absorbía la tinta, se hinchaba, y entonces las últimas copias no tenían la misma calidad que las primeras. La litografía es introducida por un francés, Jean Duville, que en realidad él no claudica rápidamente en este emprendimiento, no continúa con esta tarea, no le saca partido, y en cambio el que va a retomar esta tarea de imprimir mediante el sistema litográfico va a ser Hipólito Bacle. Hipólito Bacle empieza imprimiendo como una especie de estampitas, podríamos decir, unas figuritas en donde aparecía la representación, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, de próceres argentinos. Pero claro, ¿quién iba a tener interés por comprar ese tipo de estampitas o de pequeñas láminas, porque eran muy chiquititas? Después se le ocurre algo inteligente, se le ocurre retratar las costumbres porteñas, y eso sí despertó interés. Esta es una de las láminas que imprimió mediante litografía, y digo litografía, no cromolitografía, y ustedes me podrán decir, pero ¿cómo? Si tiene color, ¿por qué no es cromolitografía? No, se imprimía solamente en tinta negra y después él las coloreaba a mano, con acuarela. Y acá lo que vemos es que ha retratado a damas porteñas. La idea es que también se dijera cómo se debía vestir la mujer en cada momento del día, ante distintas ocasiones. Y claro, ahí sí, las mujeres se sintieron interesadas por adquirir estas láminas porque de alguna manera se enteraban de cuál era la moda, las tendencias, los usos, y no se veían desubicadas al vestirse ante un determinado evento o ante una determinada ocasión. Si ustedes ven la ilustración, ya es muy victoriana, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a establecer relación con ese estilo que se desarrolló en Europa. ¿Y por qué digo que esto tiene algo de victoriano? Porque las mujeres se ven tiesas en su postura, no tienen mucha naturalidad, se ven rígidos los cuerpos, y si ustedes ven acá se puso mucho énfasis en la decoración del empapelado de la pared, en la alfombra, supongo que es está alfombrado el piso con una decoración muy elaborada, y acuérdense que el estilo victoriano hacía como un abuso de los elementos decorativos. Por ahí hay más énfasis en la decoración del piso que en representar a las mujeres. Por ahí las mujeres pasan un poco desapercibidas porque llama mucho más la atención la decoración. Pero tal vez la serie de ilustraciones que más éxito tuvo, realizadas por Bacle, fueron estas en las que él se dio cuenta que la clave era el humor. Acá empezó a burlarse de los peinetones de las damas porteñas y empieza a utilizar la exageración. Acá, por ejemplo, aparecen las mujeres con sus enormes peinetones exagerados en su tamaño y son tan grandes que los hombres directamente se ponen a charlar porque fíjense en dónde están las mujeres, están en el teatro, en el palco del teatro, pero solamente ellas ven el escenario. Los demás, los hombres, están perdiendo lo que sucede en el escenario porque no lo pueden ver directamente. Se dan por vencidos, no luchan por tratar de ver, porque es imposible. Las mujeres les obstaculizan la visualización del escenario. Entonces ven que con el humor empieza a atrapar el interés de la gente. Acá es un baile, también los peinetones han sido exagerados en su tamaño, y acá aparece el peluquín enganchado en el peinetón de esta mujer, ¿ven?
de este hombre que ven la cara de espantado, de horrorizado que tiene por decir, por Dios, se dan cuenta de que soy calvo. Entonces quiere salir del bochorno rápidamente tratando de rescatar ese peinetón. Otra ilustración. Acá, a la derecha, yo he copiado el texto que tenía para que se entendiera mejor la ilustración. En muchos casos la ilustración venía acompañada de un breve texto, que por lo general era el diálogo de uno de los personajes dibujados. Entonces acá dice, auxilio, que el ventarrón se arrebata a mi señora. ¿Quién decía esto? Este personaje que está acá, y aparecen 3 hombres más ayudándolo, tratando de sujetar a la mujer que está remontando vuelo. Otra exageración con los peinetones, acá el diálogo de nuevo está acá a la derecha, dice, todavía más señora, eso se lo pregunta a este hombre que está rompiendo la pared para que la mujer pueda salir, porque es tan grande su peinetón que si no, no sale. Y entonces ella dice, no, basta, ahora del otro lado, es decir, le pide que rompa la pared ahora del otro lado. Acá estamos viendo otra ilustración de la misma serie, acá pasa la mujer y este hombre que está a la izquierda dice, malditos sean los peinetones. Entonces la mujer dice, disculpen, señores. Y el hombre de la derecha dice, ay, que me ha vaciado el ojo. Claro, el peinetón se le metió en el ojo del hombre y entonces, bueno, quiere entrar. Se está quejando. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Hasta ahora voy bien o van bien ustedes siguiéndome. Sí, profe, le quería decir que la Jessie trata de entrar. Esperen un segundo. Pero no tengo a nadie que me esté solicitando ingresar en este momento. Que yo sepa. No me aparece ningún cartelito. No. Bueno, vamos a retomar entonces, a ver, presentación. ¿Cómo era? Acá. Bien, ¿qué quería decirles? Bueno, una aclaración. Lo que hizo Bacle es imprimir álbumes. Cuando se dio cuenta que estas series tenían éxito, por ahí un álbum tenía 6 ilustraciones. Entonces se vendía ese pequeño cuadernillo con las 6 ilustraciones. En algún momento a él se le ocurrió hacer una publicación periódica, ¿no? Como una especie de periódico informativo que además tuviera ilustraciones humorísticas. Pero esto también fracasó rápidamente por falta de lectores, por falta de ingresos. Era difícil que una publicación en esa época se solventara a sí misma porque no existían las publicidades todavía. Hoy en día las publicaciones viven mucho de las publicidades, pero en ese momento no se les había ocurrido incorporar publicidad o tal vez no habían tampoco interesados en contar con una publicidad, con publicitar sus productos o sus servicios en una publicación periódica. Entonces, bueno, este intento de Bacle rápidamente fracasó. Esa publicación periódica murió. Una publicación periódica que por ahí era importante era La Moda. La Moda era un periódico que por ahí, más allá de informar de política, de economía, introduce una nueva temática que también estaba relacionada con los usos y costumbres de ese momento. Por ejemplo, acá, fíjense, el texto está titulado Reglas de urbanidad para una visita. Entonces se le enseñaba al porteño cómo hacer una visita para ser educado, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo es que aparece una leyenda que dice ¡Viva la Federación! Y esto es porque en esta época ya es gobernador de la provincia de Buenos Aires Rosas, y Rosas ya aplica la censura en la prensa. Entonces, toda publicación tenía que tener la leyenda Viva la Federación, y por supuesto que no se podía publicar nada en contra de Rosas, nada en contra de su gestión,
todo estaba totalmente controlado. En esa época merma, disminuye notablemente la cantidad de publicaciones periódicas en nuestro país, justamente porque no había libertad de prensa. Y muchos en realidad eran detractores de Rosa y lo que querían era denunciar aquellas conductas, aquellos actos que ellos veían que no eran correctos. ¿Cuándo va a aparecer una publicación periódica que sí tuvo éxito, que sí tuvo permanencia, que no fracasó rápidamente en nuestro país? Fue El Mosquito. Esa era otra pregunta del trabajo práctico. Yo les pregunté cuáles eran las 3 publicaciones periódicas ilustradas en nuestro país que tuvieron larga existencia. La primera fue El Mosquito, que surgió en el año 1863. Lo que estamos viendo acá es que este es el diseño del prospecto, no es el diseño del periódico en sí. El prospecto era un volante que se empezó a repartir entre los transeúntes en la vía pública. Y el prospecto anunciaba, adelantaba la aparición del primer número de una publicación nueva. Es decir, que fue una especie de campaña publicitaria que hizo El Mosquito. ¿Para qué? Para ver cuántos interesados habían previos al lanzamiento del primer número. Se tenían que asegurar un cierto número de suscripciones. Acuérdense que se vendía a través de suscripciones el periódico, no en la vía pública, vuelvo a insistir con eso. Entonces El Mosquito fue muy inteligente, hace esta campaña publicitaria previa, es decir, empieza a repartir estos volantes para que la gente se enterara antes de la aparición del primer número y se suscribiera. Y así ya se aseguraban entonces de esa manera un cierto volumen de ventas. El diseño de este prospecto, esto ya nos muestra que está hecho con litografía el diseño, y lo que estamos viendo es que el diseño es victoriano. Fíjense que no hay oxigenación, no hay espacio libre en el diseño, toda la página está llena. Si no está llena de texto, está ocupada por la ilustración. Esa mezcla de ilustración y texto, esto de que todo conviva así mezclado, sin espacios libres, sin márgenes, por ejemplo, para el texto, eso ya nos indica que es victoriano el diseño. Incluso para destacar la palabra El Mosquito se ha utilizado el dibujo de una cinta, que en realidad se llama cucarda, y acuérdense que eso era un recurso muy típicamente victoriano. Lo que les estoy mostrando acá es la tapa de Le Charivari, que era un periódico francés, porque El Mosquito se inspiró en 2 publicaciones destacadas de Europa de ese momento. Le Charivari era una publicación francesa, y Charivari es un término que en francés significa algo así como el rumor del pueblo. Entonces ya llama la atención ese nombre. ¿Por qué se apropia o elige este nombre, esta publicación? Porque en realidad lo que quería dar a entender la publicación es que lo que iba a hacer es denunciar los actos de corrupción de los políticos del momento, de los funcionarios del momento. ¿Qué es rumor del pueblo? Vieron que muchas veces se dice en voz baja ciertas cosas, pero nunca se hacen públicas, nunca la denuncia alcanza un nivel de trascendencia, ¿no? Siempre queda ahí como por debajo, solapado. Es cuando, por ejemplo, uno dice, sí, sabes que mi primo trabaja, que es amigo, por ejemplo, del secretario del ministro tal, y no sabes lo que me dice del ministro, las cosas que ha hecho, no sabes cómo se ha robado plata. Bueno, este periódico se llama Le Charivari como diciendo, esto que por ahí todos sabemos, pero nadie se anima a hacer público, nosotros vamos a tener el coraje, la valentía de hacerlo público. El Punch fue una publicación inglesa que también tomó como modelo El Mosquito, y punch significa puñetazo, golpe, algo así como trompada. Entonces también el nombre de la publicación estaba indicando que iba a ser una publicación combatiente, incisiva, que también iba a tener un carácter de denuncia, que se la iba a jugar, porque por supuesto que corrían riesgo estas personas que delataban a los políticos, a los poderosos del momento. Entonces El Mosquito también va a tener este perfil periodístico, y esa era otra pregunta del práctico. ¿Qué tenían en común estas 3 primeras publicaciones periódicas en Argentina? ¿Qué les garantizó el éxito? ¿Qué le gustaba al lector
porteño fundamentalmente. Lo que le gustaba era eso, ese carácter de denuncia que tenían estas publicaciones, ¿sí? Acá en el caso de la portada del Punch, fíjense que el diseño también es muy victoriano, no hay nada de oxigenación. Por ejemplo, acá abajo este texto ven que no tiene prácticamente margen. La palabra punch está dibujada, las letras están deformadas para formar o representar ramas, no sé por qué, pero ven que es un diseño muy victoriano. Y acá ya estamos viendo las ilustraciones del mosquito. Y fíjense, el éxito que tuvieron estas publicaciones argentinas se deben a las ilustraciones caricaturescas. Acá se tomó un tema que fue el circo. Entonces, los distintos políticos del momento están representados a través de los malabaristas, de los acróbatas, de los contorsionistas, del hombre bala, qué sé yo. Por ahí nosotros ahora no los reconocemos porque eran políticos de esa época, pero es como si hoy aparecieran los ministros, los diputados, los senadores de nuestro país, los gobernadores, el presidente, representados de esta manera. Y esto es lo que a la gente le atraía mucho. Esta es una de las tapas del mosquito. ¿Y por qué muestro esta tapa en particular? Porque ahí aparece Sarmiento. Y Sarmiento fue un presidente muy inteligente que él dijo, yo quiero estar siempre retratado en las tapas del mosquito, no importa que lo hagan para burlarse de mí o para hablar mal de mí. Él se dio cuenta que hablaran bien o mal, lo importante es que hablaban de él. Entonces, estar en la tapa del mosquito le daba popularidad. Él estaba muy pendiente de su índice de popularidad y se dio cuenta que las publicaciones periódicas le permitían tener alto ese índice de popularidad. Ahí está demostrando el peso que ya tenían estas publicaciones, el poder que ya tenían en esa época estas publicaciones periódicas. Otra tapa del mosquito en donde de nuevo está Sarmiento, y fíjense el texto. Siempre estas ilustraciones venían abajo acompañadas de un texto para que se entendiera el sentido de la ilustración. Entonces dice el texto, quedemos no excelencia, dicen los diarios que los cordobeses van a recibirnos con una silbatina y que nos hemos hecho impopulares. Entonces Sarmiento le contesta, ¿qué importa eso? ¿Acaso somos más populares aquí? Hágame el favor de decirme a qué rincón de la República debemos ir para encontrar la popularidad. O sea, Sarmiento sabía que no era popular, que no era querido, pero él sí quería que se lo difundiera, que se hablara de él en el Mosquito. Acá, esta es una página interior del Mosquito en donde también el protagonista de todas esas ilustraciones es Sarmiento. Otras páginas interiores del Mosquito, y fíjense que acá se eligió un evento que era una feria, como una kermés que se hacía para recaudar fondos, ¿sí? Era un acontecimiento benéfico que se hacía todos los años en Buenos Aires, se llamaba la Feria de San Cloud, y se toma este tema como excusa para que también aparezcan retratados los políticos del momento, y acá abajo, no sé si ven, de nuevo está Sarmiento. Y esta es la publicidad de este evento, que yo les decía, esta feria o fiesta de San Cloud. Y este sería como un antecedente de la publicidad. Yo les había dicho que hasta el momento las publicaciones periódicas no tenían publicidades. Tal vez esto se puede considerar como un antecedente de la publicidad, porque en realidad si se estaba difundiendo este evento es porque también los propietarios del Mosquito estaban en la organización del evento. Pero bueno, tal vez se puede considerar como un antecedente de publicidad. Otras tapas del Mosquito, fíjense esta que interesante, qué actualidad que tiene. En ese momento en Buenos Aires estaba la epidemia de la fiebre amarilla. Entonces, ¿cómo se la representó a esta epidemia? Fíjense, está acá como un demonio, para que el lector entienda que el demonio representa a la fiebre amarilla. Acá se escribió en su pierna fiebre amarilla, y el demonio pasa por el local en donde funcionaba la redacción del Mosquito, y entonces están los que trabajan en el Mosquito con armas, tratarse de esta peste, para que vean de qué manera se abordaban estos temas.
Este ya es un tema internacional para que vean que también se enteraban a través del mosquito de los hechos, de las noticias que se producían en otros países. Acá ven que aparece la palabra Francia para que entendamos que esta mujer representa a Francia y la mujer en realidad le está coqueteando, ¿sí? Como que deja que un poco la iglesia la acose para obtener ciertos beneficios por parte de la iglesia. Entonces, de esta manera irónica, se está representando esa relación, ese vínculo que tenía Francia con la iglesia. Acá lo que vamos a ver son distintos diseños de marca. Fíjense cómo a lo largo del tiempo la marca del mosquito fue cambiando. Siempre el diseño es muy victoriano. Por ejemplo, acá el mosquito está sobre una cucarda, esa cinta, que era típico recurso del estilo victoriano. Acá vemos otra propuesta diferente, en donde cada letra contiene a una persona, haciendo alusión a esto de que el mosquito se hacía eco de ese rumor de la gente que Le Charivari, que es la publicación francesa. Y bueno, no les he contado por qué se llamaba el mosquito. El lema que tenía esta publicación era que le iba a dar de picotones a todo aquel que se lo mereciera. Es decir, ya se estaba presentando ante el público porteño como una publicación incisiva que iba a denunciar, que iba a ser mordaz y que se la iba a jugar, que no importaba cuáles iban a ser las consecuencias. Bueno, las consecuencias que terminaban en la cárcel, quienes hacían estas denuncias, les cuento. Acá otro diseño del mosquito, ven acá abajo, en donde, bueno, el carro, la carreta está tirada por todos, bueno, una representación de lo que es nuestro país, ¿no? O cualquier país, se construye entre todos. Acá otra tapa del mosquito, y fíjense, acá cambió también el diseño de marca, y aparece el dibujo de un mosquito, pero con cabeza humana y con un aguijón exagerado. Otra tapa diferente, en donde cada letra de mosquito, de la palabra mosquito, está presentada por una persona distinta también, haciendo alusión a esta participación del pueblo o a que la publicación refleja la opinión del pueblo. Bueno, pasamos a otro tema. Primera campaña publicitaria que se realizó en la Argentina, la realizó Bagley, un joven estadounidense que abandona su país porque ahí se estaba desarrollando la guerra entre los del norte y los del sur. Viene acá a la Argentina tratando de, bueno, estaba en busca de nuevos horizontes, de establecerse en un lugar que le asegurara mejores condiciones de vida. Empieza a trabajar en una droguería y había un alambique en los tiempos libres, en los tiempos de descanso, en donde no estaba trabajando, empieza a experimentar con ese alambique y cuando se da cuenta ya desarrolló una bebida alcohólica. Entonces, bueno, dijo, lancémosla, empecemos a producirla en forma masiva. Y entonces, ¿qué se le ocurrió para dar a conocer este producto? Contrata niños a los que les paga poquito. La idea era, bueno, pinten las paredes de las calles de Buenos Aires con la palabra esperidina. Solo la palabra. Imagínense, una palabra que no da pista de qué es. Entonces la gente que no estaba acostumbrada tampoco a las pintadas en las calles empieza a horrorizarse, preocupada, decir, ¿pero quién está haciendo esto? ¿Qué es la esperidina? ¿Cuál es el mensaje? Bagley, tal vez sin darse cuenta, porque no había estudiado publicidad, había implementado una técnica publicitaria que existe hasta el día de hoy, que se llama la técnica del suspenso. Esta técnica es efectiva a la hora de lanzar un producto nuevo o un nuevo servicio al mercado. Por ejemplo, Movistar utilizó esa técnica. Aparecía la M por todas partes, yo no sabía esa M gordita, redondita, de qué era. Bueno, es una técnica muy efectiva porque genera la curiosidad, la intriga del público. En ese momento la intriga era tal que un periódico medio fanfarrón dice, nosotros podemos develarle el secreto a la sociedad acerca de qué es la esperidina. Es un nuevo queroseno, un nuevo combustible que va a superar al queroseno y que va a ser revolucionario. Bueno, en definitiva,
no era eso, pero Bagley entonces elige a ese periódico, ya que le había dado también más difusión a su lanzamiento de la esperidina, entonces elige a ese periódico para publicitar la publicidad, en donde ya sí se iba a develar el secreto y se decía que era una bebida alcohólica. Yo no tengo esa primera publicidad, lo que están viendo acá son publicidades posteriores. ¿Por qué les muestro estas publicidades? Porque ahí pueden ver la forma que tenía la botella. Fue tal el éxito de la esperidina que en algún momento algunos vivos empezaron a producir algo similar y lo vendían como esperidina. Y eso en ese momento se podía hacer en nuestro país porque no había una ley de patentes. Entonces cualquiera podía imitar un producto total, no se penalizaba ese acto. Entonces Bagley empieza a pedirles a los presidentes de turno, no hizo tratativas con un solo presidente, ¿sí? Fueron muchos años los que tuvo que esperar hasta que finalmente se le hiciera caso y se creara la ley de patentes en la Argentina. Y mientras tanto hizo un montón de intentos para que otros no generaran ganancias en base a lo que él había desarrollado. Entonces, manda a producir una botella especial, que es la que están viendo acá, que se llama botella tipo barril, porque ven que en el medio es más gordita, es más ancha. Otra particularidad que tiene la botella, que se ve mejor en esta otra publicidad de la derecha, es que es acanalada, tiene una cierta textura y además tiene un color café. Todo eso hacía que fuera novedosa la botella. Entonces dice, bueno, ya está, ya van a saber que la auténtica esperidina es la que tiene esa botella. Pero ya las imitaciones también se las ingeniaron como para tener una botella igual. Entonces dice, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Manda a imprimir a Estados Unidos una estampilla que se podía imprimir acá, entonces de esa manera la botella que tenía esa estampilla rara, bueno, era la auténtica. Finalmente se crea la ley de patentes, es como que ya Bagley insistía y le tuvieron que hacer caso. ¿Y por qué insistía Bagley? Porque estaba a punto de diversificar su producción, ya iba a producir otros productos además de bebida alcohólica. Y como ven, esta publicidad de la derecha justamente muestra, a la izquierda está la lata de galletitas Lola y a la derecha un envase con dulce de naranja. Además de bebida alcohólica, iba a producir galletitas y mermeladas. Bueno, ya pasada la mitad del siglo XIX empiezan a aparecer los diarios. Y esa era otra pregunta del práctico. ¿Qué diferencia hay entre un diario y un periódico? El telégrafo mercantil fue un periódico, ¿sí? El Mosquito era un periódico. ¿Cuál es la diferencia con un diario? El diario aparece todos los días. ¿Por qué al principio eran periódicos y no diarios? Y porque en realidad no habían tantos lectores, acuérdense lo que yo les dije recién, era muy poco el porcentaje de la población que sabía leer y escribir. Por otra parte, no había linotipos, entonces no se podía componer el texto tan rápidamente, el texto a imprimir. Se necesitaba más de un día para imprimir cada ejemplar. Y por otra parte, también la gente no sé si estaba interesada en comprar todos los días material informativo, porque acuérdense que se enviaba por correo, entonces tardaba en llegar ese material informativo. Por ahí no se recibía la noticia en el día, sino que se recibía días después. Trataba de zonas alejadas a las que se tenía que enviar el periódico. Entonces, bueno, en un principio solo periódico. El primer diario fue La Capital y después, fíjense que rápidamente aparecen otros. Y ahí había otra pregunta en el práctico que decía, ¿qué hecho o qué dato impulsó la aparición de una enorme cantidad de diarios? El hecho fue un censo que se realizó, que justamente lo hizo Sarmiento, y ese censo permitió saber que ya había un alto porcentaje de la población en el puerto de Buenos Aires que sabía leer. Entonces ahí dijeron, bueno, listo, ya está. Ahora que hay tanta gente que sabe leer, evidentemente sí hay posibilidades de que se venda un
diario. Entonces ahí aparecen los diarios. Fíjense, después del 67 aparecen todos los diarios. Otro periódico ilustrado que va a aparecer es Don Quijote, que es otro de estos que tiene larga permanencia, y bueno, también hace uso de las caricaturas, ¿sí? Esta es una ilustración que apareció en una página interior, y en este caso, fíjense, aparece la mano gigante de Alem, que había echado a Aristóbulo del Valle. Y Aristóbulo del Valle aparece con mano larga. Entonces, bueno, ven cómo exagerando el dibujo se pone en evidencia lo que se quiere decir de cada personaje. Esta es otra página interior del mosquito. Y acá yo he puesto en negrita, destacado el nombre de quién hizo la ilustración. Estaba Demócrito y Demócrito II. Estos eran seudónimos. Los que trabajaban en estas publicaciones, como estaban denunciando a los poderosos momentos, tenían que utilizar seudónimos, es decir, preservar su identidad. Esto tampoco les servía de mucho, lo mismo terminaban todo el tiempo en la cárcel. Entonces, cuando Demócrito I estaba en la cárcel era Demócrito II el que se hacía cargo de la publicación, de que saliera ese nuevo ejemplar, y al revés, o sea, se iban sustituyendo, reemplazando en las funciones, porque cada 2 por 3 estaban en la cárcel. Bueno, acá, fíjense, aparece Juárez Selma, creo que sí, que le decían el burrito y por eso tiene las orejas alargadas, y él se tuvo que ir, fue derrocado con la revolución del 90, entonces fíjense que está huyendo, pero con bolsas llenas de monedas, entonces están diciendo, era un ladrón. Ven que hay un fuerte carácter de denuncia. Otra página interior de Don Quijote, y aparecía así, sin caricaturas. Y entonces uno dice, ¿pero y por qué? Porque en realidad la policía, enterándose de cierto político de que se lo iba a denunciar, mandó a que se secuestraran las piedras litográficas. En la piedra litográfica es donde estaba la ilustración que se iba a imprimir, o sea, era como el original que estaba ahí. Ya si se les robaba o se les secuestraba la piedra litográfica, ya no había posibilidad de que se imprimieran esas ilustraciones, ya no había tiempo de hacer nuevo. Entonces, lo que optaron los que trabajan en esta publicación, en Don Quijote, es decir, bueno, que salga igual sin las ilustraciones. ¿Por qué apareció sin ilustraciones? Porque lo mismo estaban denunciando a quienes habían hecho esto, ¿sí? Fíjense cómo delataron a la policía. Aparecía la leyenda que decía, la primera policía del mundo nos ha secuestrado la piedra, ¿sí? La piedra litográfica, con el dibujo que debía haber aparecido en esta plana. Hagan el favor de no decirlo a nadie para que no lleguen a saberlo en las naciones extranjeras. Guarden el secreto, por Dios, que no se desprestigie a la primera policía del mundo. Bueno, Caras y Caretas. Otra publicación importante, era la tercera de larga trayectoria en nuestro país. Y la novedad que presenta es que ya se imprime a color. ¿Cómo pudo solventar el gasto impresionante que implica utilizar la cromolitografía? Esta publicación es la primera que incorpora publicidad. Esa es la clave. Esto es lo que le permitió darse el lujo del color. No sé si quieren hacer una pregunta. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá en la tapa de Caras y Caretas yo les he copiado el título que aparece arriba de la ilustración, el texto que aparece abajo, ¿sí? La publicación se titulaba El arbitraje y el texto de abajo decía, aunque las líneas ha echado enredadas en el fondo, no ha de quedar sin pescado, es decir, sin ganancia, sin beneficio, porque es hombre acostumbrado a pescar por lo más hondo. Aquí se había representado Inglaterra, fíjense la bandera,
Inglaterra en ese momento era el árbitro en un problema de litigio que había entre Chile y Argentina. Se estaban disputando un territorio Chile y Argentina. Y era Inglaterra o Gran Bretaña quien tenía que tomar la decisión de ver a quién le correspondía esas tierras. Entonces lo que está diciendo este texto es que en realidad Inglaterra no iba a ser imparcial en la decisión, sino que iba a ver quién le iba a pasar una coinita para entonces favorecer a ese que le untara las manitos con un poquito de dinero. Bueno, otras tapas de caras y caretas. Acá se trataba de una visita de otro país, diplomáticos de otro país que venían a la Argentina, entonces parece que los funcionarios argentinos trataron de agradar, hicieron todo un despliegue, pero con poca imaginación, porque dice, con música, comida y oratoria, pretende se le da la bienvenida, y con variedad obligatoria para la despedida, oratoria, música y comida de nuevo. No encontraban otro recurso para agradar que no fuera la oratoria, la música y la comida. Otra ilustración de otra tapa, bueno, para que vayan viendo cómo era caras y caretas. Acá también era la llegada de gente de Brasil, y entonces dice, para que la visita brasilera resalte su hermosura, a la ciudad nos pinta de manera que no podamos verla ni en pintura. Lo que está diciendo es que, bueno, que habían tratado de embellecer a la ciudad de Buenos Aires para causar una buena impresión a estos visitantes extranjeros, cuando en realidad era toda una farsa, ¿no? Por ahí el país no estaba en una buena situación económica, pero quería simular un progreso que tal vez no existía. Otra tapa, en este caso no el ministerial, y entonces aparece el diálogo entre el ministro de Julio Roca y Julio Roca. Entonces el ministro que está disfrazadito de Papá Noel, que parece que era un chupamedias, porque parece que Julio Roca tenía un carácter impresionante, dice, ¿quieres que te traiga este año, Julito? Y entonces Julio le dice, la renuncia, lo echó directamente al ministro, por más que era chupamedias, lo echa. Bueno, algunos aspectos de caras y caretas. Acá lo que están viendo es una tapa que tenía una lengüeta. Entonces yo tiraba de la lengüeta y se abrían las puertas que están viendo acá. Ven que aparece un receptáculo cerrado, pero si yo levantaba, accionaba una lengüeta que tenía la tapa de la revista, se abrían estas puertitas. Entonces el título de la ilustración decía elevador de grano, y el texto que aparecía abajo decía, no puedo mostrarle todas las maravillas del país debido a su actual estado, pero en este sitio verán algo bueno en materia de grano. Entonces se abrían las puertitas y se veía que en ese receptáculo estaban todos los poderosos del momento haciendo sus negociaditos con las autoridades del momento, con los representantes del campo. Bueno, estas son ilustraciones en el interior de la revista Caras y Caretas, que está bueno para ver cómo se pintaba a los funcionarios argentinos, y si leen el texto se van a dar cuenta que no hay nada nuevo hoy en día, ¿no? Seguimos siendo iguales que antes. Ven que cada ilustración tiene un texto, yo lo he copiado acá, entonces esta primera ilustración que está acá arriba a la izquierda decía, ausente el ministro, que escapa en cuanto aprieta el calor, queda el subsecretario al frente del ministerio. Esta ilustración de acá al lado decía esto otro. Pero el subsecretario también siente la necesidad de marcharse unos días a Mar del Plata y deja en su puesto al jefe de la primera sección. El cual jefe, que es esta ilustración, la que tiene este texto, el cual jefe delega el cargo en su escribiente porque se ha comprometido a pasar unos días en el Tigre. Compromiso análogo al del escribiente, quien para hacer una excursión en bicicleta a Lomas con los del Pedal Club tiene que buscar su reemplazante en el Ordenanza. Padrino de un casamiento en Chivilcoy, para cuyo pueblo tiene que ausentarse, dejando al gato en la oficina. Pero el gato sale en persecución de una gata perteneciente al archivo, y vean ustedes cómo acaba por ser un ratón el encargado del ministerio. A ver, con mucho humor, pero lo que se está diciendo es que ya había ñoquis en nuestro país, funcionarios que no cumplían con su tarea.
Es decir, que la denuncia es bastante fuerte, a pesar de este tono humorístico con que se aborda el tema. Y bueno, los ilustradores eran la vedette en esa época. Por ejemplo, uno de los que se destacó, uno nada más, fue Alejandro Sirio. Estos ilustradores por lo general eran inmigrantes españoles o italianos. Y bueno, acá ven cómo ha dibujado en distintas posiciones a un personaje. O sea, realmente había todo un estudio antes de representar a un político. Otra novedad de Caras y Caretas es que fue la primera publicación que incluyó historietas. Viruta y Chicharrón era dirigida a niños. Luego tenemos a este otro personaje de historieta que ya era dirigido a los adultos, que se llamaba Don Goyo y Sarrasqueta. Y en realidad este era un personaje típico porteño que no sabía nada, era un vago, rechanta, pero se las daba de entendido y que sabía las mil y una. Entonces supuestamente era un corresponsal de la revista que hacía de todo. Se hacía una exposición artística, él iba y criticaba las obras de arte. O sea, él sabía de todo, pero no sabía de nada. Acá lo que están viendo es una ilustración de una página interior de Plus Ultra, que era un semanario que lanzó en su momento Caras y Caretas. Fue tal el éxito de Caras y Caretas que empieza a diversificar su propuesta Caras y Caretas y entonces lanzó un semanario específicamente dirigido a los inmigrantes. Aquellos inmigrantes que sentían mucha nostalgia por el país de origen que habían abandonado y que por ahí querían seguir teniendo contacto con ese país de origen, y entonces a través de Plus Ultra tenían la posibilidad de enterarse de todo lo que sucedía en ese país. Acá ya están viendo cómo se agrandó Caras y Caretas, cómo creció esta publicación y todas las publicaciones informativas de nuestro país, porque ya esto implica de que tenían corresponsales en otros países para que les hicieran llegar acá a la Argentina las noticias que sucedían en otros países. La publicidad creció. Fíjense, esta es una ilustración de Caras y Caretas donde se refleja el hecho de que ya existía esta profesión que era la del fijador de carteles publicitarios. Esto demuestra que ya las calles de Buenos Aires estaban tapizadas de afiches publicitarios. Y en el año 1898 aparece la primera agencia de publicidad creada por el austríaco Juan Ravenkrof. Él firma un contrato de exclusividad con los propietarios de la empresa de ferrocarriles en Argentina. La empresa era inglesa, ¿sí? Los dueños de los ferrocarriles en nuestro país eran los ingleses. Y bueno, a través de este contrato tenía derecho a incluir publicidad en el interior de los vagones de los trenes y en las estaciones de trenes. Pero bueno, no hay documentación de las publicidades, así que por eso no he puesto imagen de eso. Con esto ya vamos terminando. Fíjense que ya empezamos el siglo XX. Ahí aparece el primer linotipo en nuestro país. Esto también favoreció la aparición de una mayor cantidad de periódicos, ¿sí? Por ejemplo, en el año 1905 aparece el diario La Razón. Y lo que estamos viendo es que, fíjense, esta es una foto del taller de impresión del diario La Nación. Y ven esto que les estoy señalando, son todas máquinas de linotipo. Ven que contra las distintas paredes habían máquinas de linotipo. Fíjense la cantidad de máquinas de linotipo. Ven que este invento fue imprescindible para un diario. Porque acuérdense que esta máquina era la que generaba esas barras metálicas que ya contenían todo el texto armado de una línea de texto. Y fíjense, acá están esas barritas metálicas ya ordenaditas, conformando las columnas de texto del diario. ¿Ven? Bueno, eso para que vean la importancia del linotipo. Entonces el linotipo es otro factor que también favoreció la aparición de diarios. Bueno, otra publicación importante, también a color, fue Pebete, que apareció en el año 1904.
que se presentaba ante el público como un semanario infantil ilustrado, pero después aclaraba que era para niños de 6 a 80 años. O sea, esto de que era infantil era irónico, obviamente. Y era igual que Caras y Caretas, con una ilustración que tenía un título y luego un texto que a veces era un diálogo. Entonces acá el error inexplicable, y entonces uno le decía al otro, ese que va al Congreso es el ministro del Interior, y el otro le responde, no, hombre, ese es el más cara dura. Bueno, eso para que vean justamente acá cómo se estaban burlando de ese ministro. También en esta época tienen auge los libros para los libros escolares, los libros que servían para instruir a los alumnos. Esto durante la gestión de Sarmiento, ¿sí? Tiene mucho auge la educación durante la gestión de Sarmiento. Miren la tapa de este libro, es muy victoriano el diseño, esto parece más una muñeca de porcelana que una niña, porque está tan rígida, ¿no? Tan dura la postura que se nota que es victoriano. La tipografía también es victoriana, es toscana, tiene la simulación de volumen, tiene sombra, bueno, todo eso es victoriano. Estas son páginas interiores para que vean cómo las ilustraciones eran muy importantes en ese momento. La ilustración servía para que el alumno aprendiera más fácilmente. Entonces ven cómo la litografía fue un avance impresionante. Otra de libro también educativo. Fíjense la cantidad de guardas, de ornamentos, de marcos que rodean al texto, el hecho de que el texto esté superpuesto al dibujo, bueno, eso nos dice que eso es litografía, ese es el sistema de impresión que se utilizó y que el diseño es de estilo victoriano, obviamente. Bueno, ya para terminar, esto es lo último, algo que encontré pero no tengo fecha. Es un catálogo de una empresa que en Buenos Aires se dedicaba a imprimir las latas. Acuérdense que en ese momento los envases eran de hojalatas. Y bueno, ya en nuestro país existía una empresa que imprimía las latas, más bien la lámina, que después se plegaba y daba origen al envase. Y acá estamos viendo las páginas interior del catálogo que tenía esta empresa de cromolitografía, de offset sobre hojalata en realidad, en donde se ve la amplia gama de envases impresos que producía esta empresa, y entonces ahí están viendo que también el diseño era sumamente victoriano, ¿sí? Haciendo mucho uso del color, de la tipografía, por ejemplo acá fíjense, siguiendo movimiento curvo, acá en el interior de un círculo. ¿Se acuerdan que eso de que el texto tuviera movimiento curvo y contracurvo era típico del estilo victoriano? Bueno, más lo mismo. Ven que hay muchas guardas, tramas, elementos decorativos. Bueno, y con esto ya sí hemos concluido la presentación. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda, pregunta para hacer sobre este tema. Ya la semana que viene vamos a tener una clase sobre Art and Craft, también por videoconferencia, ¿sí? Entonces, la clase de la próxima semana la vamos a destinar a Art and Craft. Ahora quisiera saber qué dudas específicas sobre esto, sobre gráfica argentina. ¿Les ha quedado alguna duda? Pregunten, aprovechen. Tenemos hasta las 10 tiempo, ¿sí? Yo he creado la reunión hasta las 10. Así que tenemos 15 minutos, tiempo de sobra, para hacer varias preguntas. ¿Qué quieren saber? ¿Qué no quedó claro? ¿Alguna pregunta que tuviera el práctico, que tal vez no aclaré bien cuál era la respuesta?
Profe, ¿me podría repetir la parte, por favor, del práctico? Pasa que se me ¿Qué fue muy parte, rápido. qué parte querés que te explique? La fui oyendo todo lo que iba diciendo, pero la parte del práctico no sonó. En realidad por ahí, mientras iba explicando, iba diciendo cuáles eran las respuestas a las distintas preguntas del práctico. Por ejemplo, en la pregunta que hice sobre los libros impresos por los jesuitas, en esa primera imprenta que pidieron, que estaba en la provincia de Misiones funcionando, la pregunta que yo hice era cuáles eran las dos temáticas, ¿sí?, que tenían esos libros. Una temática era la religiosa y la otra era la de los vocabularios, o sea, eran libros que eran en realidad diccionarios para que los jesuitas aprendieran el guaraní. Esas eran las dos temáticas. Después otra pregunta era cuál fue la segunda imprenta que existió en lo que hoy es la República Argentina. Y esa fue solicitada por los jesuitas de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Los jesuitas fueron los que fundaron la universidad y los dos colegios que existían en Córdoba. Ellos solicitaron, la solicitud se hizo desde la Universidad de Córdoba, solicitaron la imprenta. Después, lo que se preguntaba era cuál fue el primer periódico, cuándo se imprimió. El primer periódico se imprimió en Buenos Aires en el año 1801 desde la imprenta de Niños Expósito, que esa imprenta en realidad es la que estaba en Córdoba, que había quedado abandonada porque los jesuitas fueron expulsados del país. Entonces, el virrey lo que hizo fue comprar la imprenta y pagó el traslado. Desde Córdoba se trasladó a Buenos Aires. Y ahí comienza a funcionar a beneficio del orfanato que se llamaba Niños Expósitos, y ahí se publica el primer periódico, que fue el Telégrafo Mercantil. ¿Qué más? Algo importante es que era un periódico y no un diario. Después yo hice la pregunta de cuál fue el primer diario. El primer diario fue La Capital, que llamativamente no se publicó, no era de Buenos Aires, sino que era de Rosario. ¿Y cuál es la diferencia? Eso también lo pregunté en el práctico. ¿Cuál es la diferencia entre un periódico y entre un diario? La diferencia es que el diario aparece todos los días. El periódico, tal como lo dice el nombre, aparece con cierta periodicidad, es decir, con cierta frecuencia, pero que no es diaria, sino que es menor la frecuencia. Es decir, aparece, por ejemplo, en el caso del Telégrafo Mercantil, aparecía al principio 2 veces por semana, pero se dieron cuenta que vendían muy poquito, entonces tuvieron que reducir la frecuencia de aparición y empezó a aparecer solo 1 vez por semana. Eso es un periódico, ¿se entiende? Sí. ¿Qué más? Después les había preguntado cuáles eran las publicaciones periódicas que tuvieron larga permanencia en nuestro país y qué les había garantizado el éxito. Las 3 publicaciones importantes del siglo XIX en nuestro país fueron El Mosquito, Don Quijote y Caras y Caretas. Pues yo les mostré acá en el PowerPoint Pebete, pero Pebete ya fue de principios del siglo XX. Entonces ustedes tenían que responder El Mosquito, Don Quijote y Caras y Caretas. ¿Y qué les garantizó éxito a estas publicaciones? Que tenían un carácter irónico, satírico, burlesco, que contenían caricaturas a través de las cuales denunciaban los actos de corrupción de los políticos del momento. Eso. Por ahí, el error que ustedes han cometido es que copiaron el texto tal cual, hicieron copy-pegue. La explicación o la descripción que hacía del mosquito, la explicación que se hacía de Don Quijote, la explicación que se hacía en el texto de Caras y Caretas. Y en realidad ustedes lo que tenían que ver es qué tenían estas 3 publicaciones en común. Y lo que tenían en común es esto, que se abordaba de forma irónica la realidad.
¿sí? Las noticias se transmitían, pero de forma burlesca, a través del humor. Pero era un humor no inocente, sino un humor cargado de una fuerte denuncia. ¿Cómo sería un humor ¿Qué más? cargado de denuncia? Y es lo que yo te mostraba recién, una publicación en donde están diciendo que el ministro es un cara dura, o en donde están diciendo que el ministro deja a un secretario, que el secretario deja al escribiente, que el escribiente deja al gato, que el gato deja al ratón a cargo de un ministerio. O sea, te están diciendo con humor que son unos chantas y que no van a trabajar y que en cambio prefieren irse de vacaciones a Mar del Plata, por ejemplo. ¿Se Porque entiende? me costaba entender un poco la intención de los... Las veía, por ejemplo, cuando nos mostró lo de las peinetas, cuando nos mostró lo de los políticos, que por ejemplo los que estaban vestidos con la temática del circo, pero me costaba entender exactamente si solamente le hacían burla por su trabajo o si tenía alguna intención de ese tipo de No, burla específica. no. Por ejemplo, tal vez cuando mostraban a un político como malabarista, lo que estaba intentando decir es que, nada, trataba de tener todo en equilibrio cuando en realidad se le estaba yendo todo de las manos. El país estaba en una situación desesperante. O sea, de forma humorística, de forma simbólica, se está poniendo de manifiesto cuál es la verdadera situación del país. ¿Se entiende? Sí, profe. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta el día de hoy existe ese tipo de periodismo. Por ejemplo, no sé, años atrás yo me acuerdo de CQC, del programa de Mario Pergolini, que también tuvo muchísimo éxito y era porque eran sumamente ácidos, tenían ese humor, pero a través del cual, bueno, ahora está La Nata también. Si ustedes ven el programa de La Nata, representa al presidente, representa al ministro de Salud a través de muñequitos. Bueno, eso es sumamente irónico. También a través del humor está criticándolos, dejándolos mal parados, expresando su opinión acerca de lo que ellos están haciendo, de cómo están manejando el país. Entonces, están ejerciendo oposición. Y tratando de generar justicia, tal vez, ¿sí? De lograr que cambien las cosas, los políticos no se sientan tan impunes con sus actos, que recuerden de que están en función del bienestar de la sociedad, que están representándonos, entonces tienen que trabajar para nosotros, no para enriquecerse, entonces que no pueden faltar a su trabajo, que no pueden ser ñoquis, porque esas ilusiones de caras y caretas hacían alusión a que eran ñoquis. El ministro se fue, no dejó nada más que a su secretario al frente de un ministerio. O sea, son denuncias fuertes las que se hacen. Comprendo, profe. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, de nada. No me acuerdo qué otra pregunta tenía el práctico, creo que... bueno, había una pregunta que decía, ¿cuál fue el hecho que permitió que apareciera una enorme cantidad de diarios? Y ese hecho fue el censo que se hizo. El censo develó el hecho de que en esa época ya había un buen porcentaje de la población que sabía leer. Entonces ese dato ya daba indicio de que la gente iba a comprar un diario. Entonces ya sí se podían dar el lujo de que fuera un diario y no un periódico. Y por ahí esto no lo han contestado muy bien. Con respecto a la primera campaña publicitaria, también pregunté qué otro hecho importante está relacionado con con la esperidina. Y también han respondido cosas anecdóticas, como que otro hecho importante es que se habían llevado cajones con botellas de esperidina a una batalla. Eso es anecdótico. Lo que realmente fue importante es que gracias a las tratativas, a la gestión de Bagley, se creó la primer ley de marcas y patentes en nuestro país. De esa manera ya nadie puede imitar productos, supuestamente, ¿no?
Aunque a veces vemos, no sé, remeras que dicen Adidas y no son de Adidas, pero eso es ilegal, eso no se puede hacer. Y eso está demostrando ya el progreso que había en ese momento en nuestro país, ¿sí? De que ya habían productos que eran exitosos, que se vendían masivamente, entonces necesitaban el amparo de la ley. Entonces esa era la respuesta correcta, ¿sí? Sí, No profe. sé si hay alguna otra pregunta que se acuerden del práctico, de algo que saber. Pues de lo que nos había notificado de los prácticos, yo ahora trato Sí. a veces sacaba un poco de información de los textos así porque era como que me quitaba las palabras, prácticamente iba a decir lo mismo que iba a decir yo, pero ahora estoy tratando más de, por ejemplo, a lo máximo saco parte de un texto, pero abajo pongo la descripción y respondo también al mismo tiempo. Bien. Sí, lo que yo quiero es que ustedes no copien tal cual el texto a la hora de responder, sino que sean capaces también de deducir. Entonces, por ahí, los textos requieren de más de una lectura, ¿sí? Es una materia que también invita a la reflexión, a que ustedes sean capaces de elaborar las respuestas, ¿sí? Que no esperen que esté todo literalmente en el texto, sino que ustedes sean capaces de extraer un concepto de ese texto, ¿sí? Y que sean capaces fundamentalmente de deducir. Por ahí yo sé que ustedes se enojan conmigo porque soy exigente cuando corrijo, pero les puedo asegurar que es muy importante bien poder tener nuestro punto de vista sobre el tema. Porque desde el texto de Art and Craft les ha costado, el de ilustración yo sé que también les debe haber costado, no es un texto fácil. Por ahí en las devoluciones que ustedes me hacían, profe, no entendí mucho el texto, pero en realidad es muy importante que lean varias veces ese mismo texto. El tema ilustración es muy importante. Entonces no es que los haga sufrir porque quiero, es un proceso de aprendizaje en el que están y bueno, implica un esfuerzo. Pero van a ver que van a salir aprendiendo muchas cosas de esta materia y es una materia importante, ¿sí? Que yo no quiero que nada más memoricen datos fríos, sino que vean lo complejo que fue todo el proceso en el que surgió el diseño, cómo va evolucionando, las distintas posturas. Art and Craft es un tema fundamental. Ya en la clase que viene lo vamos a hablar bien en detalle. Ya van a ver que es muy importante. Entonces, lean nuevamente el texto si tienen confusión, si no han logrado una interpretación correcta. Tengan paciencia, dense tiempo y no tengan vagancia a la hora de releer el texto. Primero, que es lo que yo creo que a vos te respondí a través de un mensaje de voz, primero tenés que tener una visión global del tema a partir de la lectura del texto. Después te pones a responder cada pregunta. Pero primero tenés que haber interpretado globalmente todo ese texto y haberlo interpretado bien. Si no lo supiste interpretar a partir de una primera lectura, lo volvés a leer, ¿sí?